Recero, Recero, volumen 3, capítulo 4, parte 3. Subaru mordió con fuerza las palabras, las molió con los dientes y las dejó caer. Se detuvo durante varios segundos mientras pasaban por su garganta, en su estómago, y finalmente fluyó a través de sus venas hasta su cerebro. Beatriz alzó las cejas sorprendida por la reacción de Subaru, aparentemente mucho más silenciosa de lo que ella había previsto. Supongo que estás menos agitado de lo que esperaba. Pensé que estarías llorando como un bebé. Beatriz todavía tenía esa mirada en su cara cuando Subaru levantó su mano derecha delante de ella, mostrándole un par de dedos levantados. Bueno, hay dos posibilidades en las que puedo pensar. Subaru se inclinó hacia uno de sus dedos levantados mientras Beatriz se ponía en silencio ante él. Primero, este es el humor del cementerio, o una broma realmente horrible. Dicho sin rodeos, esto realmente no es gracioso. Así que, si vas a sacar una señal de madera que diga te engañé y reír, adelante. Ahora es el momento. Cerró un ojo en un intento de aliviar el estado de ánimo, pero la expresión de Beatriz se mantuvo sin cambios. Con Beatriz sin decir nada ante él, Subaru dobló el segundo dedo. Si no es una broma, solo hay una posibilidad. La maldición no se ha levantado todavía. Beatriz cruzó los brazos como para apoyar la hipótesis de Subaru. Esto era el resultado de las cicatrices blancas de las mordeduras de la bestia del demonio que cubrían su cuerpo entero. Todavía palpitaban cuando Subaru los miró con una nueva y ominosa luz. Voy a decirlo solo para asegurarme. ¿No puedes levantar la maldición? ¿No me estás ocultando algo? No quería que Beatriz dijera, nadie me lo pidió, así que no lo hice. Pero él quería preguntar por si alguna pequeña esperanza quedaba. Naturalmente, Beatriz respondió a su pregunta con un movimiento de cabeza. Si fuera algo que yo pudiera eliminar, ¿me pondría eternamente en deuda? Me pregunto. Hey, dame un descanso aquí. Ya estoy a la altura de mis ojos en deuda contigo. No podía pagarle por ni siquiera una pizca de ella. No la última vez, no el tiempo antes de que... No esta vez tampoco. No en ese mundo. La reminiscencia de Subaru trajo una mirada sospechosa a Beatriz, pero guardó las cosas con una mano. ¿Te importa si te pregunto por qué no puedes levantar la maldición? Mm, Supongo que ella al menos debería saber cómo pasará. Es un cuento simple. Hay demasiadas capas de maldiciones, lo que hace las maldiciones demasiado complejas para levantar. ¿Las maldiciones tienen capas? Subaru reflexionó, tratando de llegar a una imagen. Beatriz separó ambas manos. De repente, las dos manos estaban conectadas entre sí por una cuerda roja. ¿Una maldición es como esta cuerda roja, me pregunto? Beatriz tomó la cuerda que tenía en cada extremo y ató un nudo con ella. Este nudo es un rito de maldición. Supongo que levantar una maldición es tan simple como deshacer este nudo, pero... Con un movimiento hábil de sus dedos, Beatriz aumentó el número de cuerdas entre sus manos. Las nuevas cuerdas eran azules, amarillas, verdes, rosadas, negras y blancas. Ella entrelazó las nuevas cuerdas en nudos y ató los nudos en uno y otro. Si es solo una maldición se puede deshacer, pero si mezclas más de ellas juntos así... Beatriz extendió las manos, ofreciéndole los nudos. Subaru deslizó una mano en la maraña. La cuerda que conectaba el dedo con el dedo no ofrecía señales de cómo podría desentrañarse. Si la maldición es así, también... Ah, mierda, sí. Eso es de un nivel alto de dificultad.
Incluso si uno o dos pudieran ser removidos, en algún momento sería imposible saber qué debe ser tocado. Por supuesto, dado el tiempo suficiente, probablemente fue posible deshacer todo el asunto, pero dijiste que ya estaría por menos de mediodía. ¿Qué crees que sucede entonces? Supongo que esa parte es bastante simple. En mediodía, el rito de las bestias demoníacas para apoderarse de tu maná se activará. Beatriz levantó un dedo y señaló a Subaru mientras continuaba. ¿El propósito de la maldición sería drenar tu maná, me pregunto? Su objetivo es absorber combustible para el cuerpo de la criatura. En otras palabras, ustedes son la presa de los demonios. Así que atacan a la gente cuando tienen hambre. Eso es un animal salvaje para ti. Mantén las cosas simples. Supongo que debería estar agradecido de que su vientre no estuviera vacío antes de ahora. Subaru quería atacar y golpear algo, pero desafortunadamente su mano fue enterrada en la cuerda. Beatriz observó a Subaru fulminar la cuerda mientras hablaba de palabras resentidas antes de responder. ¿No tienes miedo? Me pregunto. Ah, Desde tu punto de vista, lo que he dicho es una sentencia de muerte. Además, aunque Puki y yo tenemos los medios para salvarte, no podemos porque no hay tiempo para ello. optimista. Subaru tenía 12 horas de vida. Dependiendo de lo hambriento que estuvieran las bestias demoníacas, incluso ese tiempo podría cortarse. Habiendo informado a Subaru del hecho de que no podía salvarse, Beatriz esperó la reacción de Subaru. Subaru pensó tardíamente que Beatriz parecía querer algo. ¿Qué hay contigo? ¿Quieres que te culpe aquí? Beatriz no lo negó, pero tampoco estaba de acuerdo. Desde que Beatriz eligió el silencio, Subaru no podía saber lo que estaba pasando dentro de ella, pero de todos modos hizo una sonrisa de dolor. Tal vez la decisión de ti y Puck se sienta un poco inhumana, pero es la elección natural y lógica. El riesgo y el esfuerzo implicados son demasiado. Ustedes dos tienen razón. No creo que sea desalmada. Realmente creía eso. No era solo porque estaba pensando a largo plazo en su vida, por lo tanto... Pero yo quería preguntarte algo más. ¿Te importa? ¿Qué es? Me pregunto. Emilia, ¿sabe que todavía estoy maldito? En ese mismo momento, Emilia todavía estaba durmiendo en esa habitación, oyéndole sanado y alimentado hasta el cansancio. Si Puck y Beatriz se habían rendido, se preguntó cómo lo tomaría Emilia. ¿Emilia lo habría abandonado también? Esa fue la única cosa que lo azotó. La chica de sangre mezclada no lo sabe. Supongo que Pukino intenta levantar su maldición para ocultar su existencia a la chica. Ah, ya veo. Si Puck comienza a trabajar en ella, Emilia sería capaz de verlo. Probablemente se daría cuenta de que mi maldición como esta significa que las posibilidades de salvarme son muy ligeras también. Cuando Puck se dio cuenta de que no podía salvar a Subaru, su preocupación se había trasladado a Emilia. Si mantenía su silencio hasta que la maldición se activara, el corazón de Emilia soportaría solo la herida de su muerte. Para Puck, que priorizó a Emilia por encima de todo, fue una buena y sabia decisión. Puck era más duro de lo que parecía. Subaru tuvo que aceptar su juicio. Aparte de eso, Subaru cambió el tema mientras señalaba con un dedo a Beatriz. Beatriz alzó sus cejas, mirando el dedo que le señalaba, como declaró Subaru. No pareces lo suficientemente maliciosa como para pasar por todos estos problemas solo para entregarme una sentencia de muerte. ¿Qué sabes de mí? Me pregunto. Por lo menos lo suficiente como para que te sienta que te conozco 4 veces más de lo que crees que hago. Subaru vio los pliegues en la frente de la niña profundizar aún más cuando las últimas 2 semanas de Subaru brillaron ante sus ojos. Sus relaciones con Ram y Rem eran tan buenas como lo habían sido desde el primer bucle. Dejando a un lado la almohada de regazo, las cosas estaban bien con Emilia. Ahora conocía la identidad del hechicero, la fuente de todos los males, y las vidas de los niños habían sido salvadas. Mirando hacia atrás en los bucles anteriores que había pasado, este estaba cerca de las máximas marcas. Contaría como el mejor por mucho si solo Subaru podría vivir a través de él.
Tú, Rem y Emilia me curaron las heridas, ¿verdad? Esa no es la forma en que tratas a alguien que crees que es una víctima de una maldición y no se puede salvar. Sintió que Beatriz vacilaba. Subaru se rió como una niña que simplemente se negaba a ser sincera. Hombre, eres una mierda. Es un hecho que las probabilidades de que se salven son increíblemente bajas. Supongo que por eso Puki no quería que la chica tuviera nada que ver con eso. Así que por eso estás jugando al villano para absorber toda mi ira. Eso es demasiado rotundo para una niña. Entonces, ¿me hablarías de esa posibilidad realmente de bajo riesgo? Formó un círculo con el índice y el pulgar, mostrándoselo a Beatriz en busca de una respuesta. Beatriz vaciló un momento antes de suspirar resignada. ¿Recuerdas cuando te expliqué sobre maldiciones? Me pregunto. Dije que no hay manera de detener una maldición una vez que se ha activado. Las palabras de Beatriz parecían apagadas. Sí, lo dijiste. Es por eso que tiene que ser levantado antes de activo. No, espera. La premisa es toda incorrecta. Si ese es el caso, entonces, ¿cómo fueron salvados los niños? Subaru pensó duro, incapaz de cuadrar ese conocimiento con los hechos disponibles. Según Beatriz, el levantamiento de una maldición sucedía solo contra un rito que aún no había sido activado. El hecho de que no había manera de detenerlo después de haber sido activado fue lo que hizo una cosa tan aterradora. Los niños que había encontrado en el bosque estaban debilitados. Estaba seguro de que las maldiciones de los demonios habían sido activadas, así que la razón por la que los niños estaban vivos era, como deducciones formadas en su mente, surgió una posibilidad que le golpeó como un rayo. Subaru levantó la cara, se volvió hacia Beatriz y preguntó: ¿qué le sucede a la maldición si el que va a comer muere? Una maldición normal continuaría teniendo efecto. Pero, ¿no es este un rito para comer? Me pregunto. Si el devorador pierde su vida, la alimentación, lógicamente, cesará a medio camino. La afirmación de Beatriz sonó verdadera a Subaru. Las maldiciones sobre los niños no habían progresado más, porque las bestias demoníacas que los habían infligido habían perecido. Tras la muerte del que va a comer, la maldición se convirtió en un simple rito que Beatriz pudo levantar sin dificultad. La noche anterior, un número considerable de bestias demoníacas debió haber perdido la vida. Si los individuos que habían infligido las maldiciones sobre los niños habían sido entre ellos, eso apoyó su deducción. Y esa certeza simultáneamente dio lugar a una nueva pregunta. Así que eso es lo que es. Hubo tantos que me maldijeron, algunos todavía están ahí afuera. Subaru miró por encima del hombro hacia el bosque en el que habitaban las bestias demoníacas. Todo su cuerpo había sido golpeado por los innumerables colmillos de las bestias demoníacas que lo perseguían. Si cada mordedura causaba una maldición, no había manera de saber cuántas llevaba Subaru. Más que eso, sacar cada monstruo en menos de mediodía no parecía realista. Por eso Puck y Beatriz habían cavado en sus talones, negándose a decirle la verdad a Emilia. Puki... Puki era... No necesitas decirlo. Sé cómo es Emilia. Si lo supiera, probablemente probaría algo loco. Eso me hace muy feliz. Y también me deja muy asustado. Emilia no dudaba en ayudar a los demás, aunque le hiciera daño. Por eso Subaru no pensó en pedir ayuda a Emilia. No quería ni siquiera pensar en ello. Después de todo, si por alguna casualidad perdiera a Emilia justo delante de sus ojos, rasgar su propio cuerpo un centenar de veces no se acercaría al dolor que sentiría. El grado de dificultad es totalmente demoníaco. No totalmente imposible, pero todavía loco. Solo tengo que rendir. ¿Te rindes entonces? Subaru estaba a punto de completar la palabra cuando la voz salió del fondo de su mente. Era una voz delicada, como una colección de fragmentos de ruido que resonaban en su subconsciente. Él jadeó, alzó la cara y miró a su alrededor. Pero no había nadie allí excepto Beatriz y él. Sin embargo, la voz continuó.
¿Hay otra manera de salvarlo? Preguntó, buscando algo para aferrarse a él, pero de alguna manera la voz estaba imbuida de dolorosa resolución. ¿Te duele la cabeza, me pregunto? Eso es de esperar. Solo eso, me pregunto. Entonces debes hacer lo que quieras. Beatriz ante sus ojos habló, sus palabras superpuestas a las diferentes que había hablado en otra parte. No sabía cuándo ni dónde las había oído, pero la conversación que había oído en algún lugar se empujó en su cabeza. Su campo de visión se estrechó como un eco resonando como una campana de advertencia. Antes de darse cuenta comenzó a caer de rodillas. Te salvaré. La voz, resonando con una resolución de hierro, sacudió las rodillas. Subaru conocía esa voz, sabía de quién era y cuándo lo había oído. ¿Dónde está Rem? Subaru no había visto a la chica de cabello azul en ninguna parte esa mañana. Había oído que había regresado a la aldea con él, sana y salva. Beatriz permaneció en silencio. Subaru cerró la distancia y le preguntó: Beaco, Beatriz, ¿dónde está Rem? si estuvieras en sus zapatos, ¿qué harías, me pregunto? Esa no es una respuesta. Su autoarrogante y rotunda respuesta le hizo gritar, que a su vez lo hizo inclinarse. Su cuerpo anémico vaciló. Subaru se balanceó al mirar hacia atrás sus propias acciones. Quería arrancarle miembro por miembro, y aquí estaba Beatriz, allí de pie para ser arrasada por sus emociones. Ni siquiera podía conmoverse con su propia miseria al comportarse exactamente como había esperado. Y entonces, No puedo ignorar lo que he oído en este momento. en silencio, la emoción en su voz suprimida, Ram caminó entre Subaru y Beatriz. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que la criada de pelo rosa había caminado desde la dirección de la plaza del pueblo. Ram. Cuando Subaru llamó su nombre, Ram miró hacia atrás. La frialdad de su mirada hizo que Subaru respirara el aliento. De alguna manera lo había imaginado, pero este era la Ram que había gritado de odio durante el bucle en el que había perdido a Rem. Con la persona que más amaba, su hermanita, en peligro, Ram llegaría a odiar todo como lo había hecho entonces. Justo cuando pensó eso, Subaru se dio cuenta. Las manos que Ram sostenía cruzadas frente a ella temblaban un poco. Se mordía el labio para conservar su expresión neutra, tratando desesperadamente de mantener sus emociones fuera de su rostro. Mi clarividencia no puede localizar a Rem. Lady Beatriz, ¿dónde está Rem? Todo lo que hice fue presentar posibilidades. Puki y yo no tenemos razones suficientes para actuar. Nuestras opciones son limitadas, me pregunto. Eso no es... es... Así que Rem realmente fue a... Ella entró en el bosque con la intención de eliminar a la manada entera que vive allí, por sí misma. Todo para salvar a Subaru Natsuki. ¿Por qué? ¿Por qué Rem iría tan lejos por mi bien? Rem había tomado previamente la vida de Subaru con sus propias manos. Incluso si la relación entre ellos era mejor que antes, no pensaba que tuvieran una conexión que le hiciera pensar que su vida valiera tanto la pena como para arriesgar la suya. Subaru estaba teniendo dificultades para digerir la decisión de Rem cuando vio la dramática reacción de Ram cuando estaba junto a él. En un instante su expresión de dolor se endureció en determinación. Se volvió hacia el bosque, lista para correr tras su hermanita sin vacilar. ¡Espera! Subaru instantáneamente saltó delante de Ram, extendiendo los brazos para bloquear su camino. Su comportamiento le valió una mirada penetrante de Ram. Mantente a un lado, Barusu. No tengo tiempo de sobra, así que no puedo ser amable contigo. No puedes ir sin pensar. Tengo un montón de cosas que tengo que preguntarte y quiero respuestas honestas. No hay tiempo para nada como... Quiero salvar a Rem también. Si piensas en mí como uno de ustedes en absoluto, escúchame. Quiero aumentar las probabilidades aquí, incluso un poco. Al oír que se trataba de salvar a Rem, la dura postura de Ram se debilitó un poco. Subaru, al ver la vacilación de Ram, levantó un dedo en el aire. Solo hay dos cosas que quiero preguntar. ¿Podrías saber dónde está Rem con tu clarividencia?
Sí podría. Una vez que haya pasado la barrera del bosque, estará dentro del rango de mi clarividencia. Con mi visión puesta en seres en la misma longitud de onda que Ram, si ella está en alcance, la encontraré. Diferentes campos de visión para ver a través de ellos, ¿ah? Es como comprobar las diferentes cámaras de seguridad en una sala de monitor. De todos modos, si podemos usar eso para enlazar con REM, genial. Asintiendo, asintiendo con la cabeza cuando se aclaró la primera condición, Subaru levantó un segundo dedo para la pregunta número 2. Entonces, segunda pregunta, Ram. ¿Eres el tipo de criada que puede luchar? ¿Qué quieres decir con esa pregunta? Mientras Ram frunció los ojos, Subaru se desplomó sobre sus hombros. Bueno, hasta que nos juntemos con Rem, no hay como decir cuántas veces demoníacas nos encontraremos. Si no podemos protegernos, este plan no va a ninguna parte. Solo para que sepas, soy un peso muerto total en combate. Espera, Barusu, ¿quieres venir conmigo? Como Subaru expresó tan confiado sus propias deficiencias, trajo una mirada nerviosa rara de Ram. Sé que te estorbaré, pero es necesario, ¿verdad? Para ser honesto, si el objetivo es asegurarse de que Rem está a salvo, entonces realmente no me necesitas, pero... Ram parecía aún más dudosa cuando la línea de Subaru se desvaneció. Al ver su expresión, él apresuradamente agitó la mano. Tengo que llegar al quinto día con todo el mundo. Por eso he estado luchando una y otra vez. Así que, por favor, déjame hacer esto. Viendo a Subaru juntando las manos en súplica, los labios de Ram temblaron como si no estuviera a la altura de qué decir. Pero al final no fueron palabras las que terminaron con eso, sino un suspiro. Si esperas que pelee tan bien como la forma demoníaca de Rem, esperas en vano. ¿Qué quieres decir? A diferencia de Rem, no tengo cuernos. Puedo usar una magia de viento algo violenta, pero eso es todo. Cuando ella respondió, Ram giró un dedo e hizo que el caballo de Subaru se balanceara con una ráfaga de viento. Si hubiera usado esa magia para interferir con la naturaleza de manera más violenta en ese momento, podría haberle cortado la pierna derecha de Subaru o haberle arrancado la garganta. La idea de que esto le envió un escalofrío por su espina dorsal. Pero no podía pedirle a nadie más fiable que estuviera de su lado de la pelea. Beatriz, Ram y yo nos dirigimos al bosque. Si Emilia se despierta antes de que volvamos, tira la lana sobre los ojos, ¿de acuerdo? Para llevar a la hermana menor de vuelta es abandonar tu propia vida. ¿Entiendes eso? Subaru movió un dedo en respuesta a Beatriz, silenciosamente cuestionando su resolución. Eso es un poco apagado, así que permítanme corregirlo. No me rindo como si estuviera acostumbrado a morir. La vida es preciosa, y usted y tú tienes solamente una. Sé que todas ustedes han trabajado desesperadamente para salvar la mía, por eso voy a luchar por ella aunque parezca malo. Habían salvado una vida que estaba condenada cuando pensaban que todo estaba perdido. Fue porque tanta gente había llegado a Subaru que podía hacer esto. Fue solo gracias a ello que había llegado a tener una oportunidad extra. Vamos a cambiar esta situación. Fue realmente horrible antes, pero todavía tenemos cosas que hacer. Estoy haciendo esto porque quiero verme a mí mismo en la secuela. Soy así de codicioso. Era una razón estúpida, sin explicación legítima. No era una respuesta directa a la pregunta de Beatriz en absoluto, pero Subaru lanzó su pecho hacia ella, sin embargo. No tengo ni idea de lo que piensas. Supongo que deberías hacer lo que te gusta. He presentado opciones. Supongo que depende de ti elegir la opción que prefieras. Y todavía así es como enviaste a RM. Gracias, Beako. Se dirigió hacia el bosque. Sus pensamientos se volvieron hacia Rem, luchando en sus profundidades oscuras incluso ahora. Era una chica muy conservadora que se había escapado sin decir una palabra, asumiendo cómo se sentirían los demás y llegando a una decisión precipitada y arbitraria. Qué tonta y
terca acción. Quiero decir, Rem, quiero ayudarte al menos tanto como quieras ayudarme a mí. Se quebró el puño para endurecer su determinación, dirigiéndose hacia el bosque de las bestias demoníacas mientras hacía su declaración. Una declaración de guerra contra la manada de bestias demoníacas que moraban en su interior, y contra la fuerza sobrenatural que había arrastrado a Subaru a este destino, en caso de que se olvidara de él. Muy bien, es hora de la pelea por el campeonato, señor Decino. Game on. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible, comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal de YouTube. Y bueno, si te vuelves miembro te dejarían todos los videos de forma anticipada. Mira, no sé. O sea, tiene su gracia esta traducción. Es tan mala que da risa, ¿sabes? Es tan mala que se quebró el puño para endurecer su determinación. Es como ¡pah! ¡Ah! Voy a salvarte, Rem. Ay, va ahí con el puño roto, ¿sabes? Ay, Dios. Y así, es que hay unas frases que son tan random, hermano. Son tan random. Ah, en fin, en fin. Gente, espero que hayan disfrutado la narración. Nos veremos en la próxima con más de R0 a ver qué logra Subaru, que lastimosamente sigue maldito por todas las mordidas que recibió. Ay, bueno, en fin, chaito.